¿Alguna vez te has sentido tan perdido que ni siquiera sabes hacia dónde ir? Hoy quiero contarte una historia que ocurrió una Nochebuena en Lima, donde el frío de la ciudad no era lo más difícil de enfrentar. Una mujer que había pasado toda su vida buscando respuestas, y un niño que buscaba un hogar sin siquiera saberlo. Sus caminos se cruzaron de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado, y lo que parecía una noche cualquiera terminó cambiándolo todo. Quédate hasta el final, acompáñalos mientras descubren secretos que transforman vidas y familias que nadie pensó que podrían existir. Y mientras escuchas, cuéntame en los comentarios desde donde me estás viendo, porque esta historia, de alguna manera, nos recuerda a todos que el amor y la familia pueden aparecer donde menos lo esperamos. Era víspera de Navidad en Lima, y la ciudad tenía ese frío húmedo que cala hasta los huesos. Luz Rojas caminaba sin rumbo por el parque de la reserva, envuelta en su abrigo, con la mente hecha un nudo. Tenía 35 años, trabajaba en la Policía Nacional y había construido su carrera con esfuerzo y dedicación, pero ese día no pensaba en patrullas ni en casos resueltos. Esa mañana había recibido una carta que lo cambió todo, información sobre su madre biológica, una mujer que no la había abandonado por elección, sino que había tenido que entregarla por circunstancias que Luz apenas podía comprender. La noticia la había dejado en shock. Salió de su apartamento en Miraflores sin desayunar, sin siquiera encender la luz, caminando por calles que ella conocía de memoria, pero que ahora se sentían extrañas y silenciosas. Se sentó en un banco junto a la fuente del parque, dejando que el frío le golpeara la cara mientras trataba de procesar lo que había leído. Durante años había sentido un vacío inexplicable, una soledad que no podía llenar ni con medallas, ni con ascensos, ni con el reconocimiento de sus compañeros. Siempre había sido fuerte, segura, capaz de enfrentar cualquier peligro, menos su propio pasado. Mientras Luz estaba sumida en sus pensamientos, apareció un niño caminando entre los árboles, con un abrigo rojo demasiado grande para su cuerpo pequeño y una mochila verde colgada del hombro. Tenía 6 años, la cara enrojecida por el frío y los ojos brillantes, llenos de algo que Luz no pudo ignorar, miedo y esperanza al mismo tiempo. Se acercó con paso vacilante y le preguntó con voz suave si ella también estaba perdida, porque él lo estaba, y tal vez podrían encontrar juntos el camino a casa. Luz lo miró sorprendida. No podía articular palabra. Ese niño era apenas un extraño, pero había algo en el que la sacudió hasta los huesos. Quizá era la manera en que inclinaba la cabeza, la sinceridad en su mirada, o ese eco de soledad que parecía reflejar la suya propia. Por un instante, todo el ruido de la ciudad desapareció, la nieve, los autos, las luces de Navidad, solo quedaban ellos, dos almas que necesitaban encontrarse. Se secó las lágrimas sin darse cuenta de que estaba llorando, tratando de recuperar la compostura que su uniforme le exigía. Pero el corazón no le permitía apartar la mirada del niño. Él le contaba que había perdido a su mamá hacía poco, que su abuela también había fallecido, y que ahora vivía en un centro de acogida. Sus palabras eran inocentes, pero golpeaban directo en la carne. Luz escuchaba y sentía cada historia como si la estuvieran describiendo a ella misma de pequeña. En ese momento, mientras la ciudad seguía su rutina alrededor, algo empezó a cambiar dentro de Luz. Una sensación extraña, poderosa y silenciosa, que le decía que este encuentro no era casualidad. Que tal vez, solo tal vez, ese niño que estaba frente a ella era la pieza que faltaba en la historia que llevaba toda su vida tratando de entender. Luz respiró profundo, tratando de ordenar sus pensamientos mientras el niño, con su abrigo rojo demasiado grande, se sentaba a su lado en el banco. Se llamaba Mateo. Tenía 6 años y, aunque parecía pequeño y frágil, había algo en su mirada que lo hacía fuerte de una manera que Luz reconocía, la resiliencia que solo los niños obligados a enfrentarse solos al mundo pueden tener. Mateo le contó cómo había perdido a su mamá, Sofía,
hacía apenas unos meses, y como su abuela Rosa había muerto poco después. Luz lo escuchaba con el corazón encogido, porque entendía ese vacío de pérdida, esa sensación de que el mundo entero podía desaparecer de un momento a otro. Mateo seguía hablando, con una claridad brutal para su edad, sobre cómo se había escapado del centro de acogida para encontrar a una tía que nadie sabía si existía. Y mientras hablaba, Luz sintió que cada palabra removía algo profundo en su interior, un recuerdo borroso, un eco de infancia que no había logrado olvidar. Ella misma había sido adoptada. Su madre biológica, Marcela Vargas, no la había abandonado por desprecio, sino por circunstancias que Luz apenas comprendía. Ese mismo día había recibido la carta que lo confirmaba. Marcela había intentado buscarla toda su vida, pero no pudo. Luz, hasta ese momento, había guardado todo ese dolor en silencio, creyendo que los muros que construyó la protegían, hasta que Mateo apareció en su vida y los derrumbó con una sola pregunta: «Señora, ¿usted también está perdida?». Mateo le pedía ayuda, y de pronto Luz entendió que ella también necesitaba encontrar un camino. Su carrera en la policía, su reputación, las medallas que guardaba en un cajón, nada de eso llenaba el vacío que sentía. Sentada en el frío del parque, con las luces de Navidad parpadeando a lo lejos, comprendió que ese niño no era solo un niño perdido, era un espejo de su propia soledad, y de alguna manera, una oportunidad de reconciliarse con todo lo que había evitado durante años. Comprendió que debía actuar con cuidado, que no podía dejar que Mateo sintiera miedo ni frío más de lo necesario. Lo llevó a un puesto cercano de chocolate caliente, le compró una bebida humeante y se sentaron juntos en silencio, compartiendo el calor. Mateo empezó a hablar de su mamá, de su abuela, de los domingos haciendo galletas y cantando canciones que ahora parecían recuerdos lejanos, pero que él conservaba con un amor que conmovió a Luz hasta lo más profundo. Mientras escuchaba, algo en Luz comenzó a encajar, cada detalle, cada nombre, cada historia tenía un eco que ella no podía ignorar. La familia perdida, los años de ausencia, la carta que había recibido aquella mañana, todo apuntaba a algo que parecía imposible, pero que lentamente estaba tomando forma en su corazón. Y en medio de la nieve, el frío y la ciudad que seguía su rutina alrededor, Luz supo que esa Nochebuena no sería como ninguna otra. Que algo estaba a punto de cambiar para siempre, no solo para Mateo, sino para ella también. Mientras Luz y Mateo bebían el chocolate caliente, la policía sentía que algo en su interior se removía como hacía mucho tiempo no ocurría. Cada palabra del niño parecía un hilo que la conectaba con un pasado que había intentado enterrar. Mateo mencionó el apellido Vargas y el nombre de su abuela, Rosa, y Luz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era el mismo nombre que aparecía en la carta que había recibido aquella mañana: Marcela Vargas, su madre biológica, y Rosa, la abuela que había criado a la mamá de Mateo. Luz no podía creerlo. Cada detalle encajaba de una manera que parecía demasiado perfecta para ser casualidad. El corazón le latía tan fuerte que casi no escuchaba los ruidos de la ciudad, los autos pasando, los vendedores ambulantes, la nieve cayendo sobre el parque. Mateo hablaba con esa inocencia brutal de los niños que han perdido a sus seres queridos, y a la vez con una determinación que lo hacía parecer más grande de lo que era. Estaba buscando a su tía, alguien que no sabía si existía, y Luz estaba allí, sin que ninguno de los dos lo supiera, exactamente en el lugar que el destino había marcado. Decidió mantener la calma y actuar como debía hacerlo, con profesionalismo. Llamó a su central para reportar que había encontrado a un menor fugado del centro de acogida. Mientras esperaba instrucciones, no podía quitarle los ojos de encima a Mateo. La forma en que se abrazaba al chocolate caliente, la manera en que sus manos temblaban de frío, el brillo en sus ojos, todo eso la golpeaba con fuerza. Se dio cuenta de que aquel niño necesitaba más que un informe policial, necesitaba a alguien que lo protegiera de verdad.
Cada historia que Mateo contaba, los días con su mamá Sofía, los recuerdos de la abuela Rosa, el miedo de quedarse solo en un mundo que de repente se había vuelto enorme y frío, hacía que Luz sintiera que su propia vida se cruzaba con la de él de una manera que no podía ignorar. Porque ella también había sido una niña sola alguna vez, buscando amor y respuestas donde no las había. Y ahora, frente a ella, estaba Mateo, su sangre de alguna manera, el eco de todo lo que había perdido y que todavía podía salvar. Mientras las luces de Navidad iluminaban tenuemente el parque, Luz comenzó a entender que ese encuentro no era casualidad. Mateo no solo estaba perdido en Lima, ella también lo estaba en su propia historia, en un pasado que recién comenzaba a comprender. Y aunque aún no podía articularlo en palabras, supo que aquel momento cambiaría sus vidas para siempre. No solo iba a cumplir con su deber como policía, sino que también iba a enfrentar la verdad que llevaba años evitando, que la familia, la verdadera familia, podía aparecer de formas inesperadas y milagrosas. Mientras esperaban la llegada de los trabajadores sociales, Luz no podía quitar la mirada de Mateo. Cada gesto del niño le recordaba algo que no sabía que había perdido, la sensación de cuidado, de calor humano que nunca había tenido del todo en su infancia. Mateo hablaba con esa honestidad que solo los niños conocen, contando pequeños detalles de su mamá Sofía, de su abuela Rosa, de las canciones que solían cantar juntas, y Luz escuchaba, sintiendo como el corazón le palpitaba desordenado, como si cada recuerdo del niño activara un recuerdo suyo que había permanecido dormido por años. Entonces Mateo mencionó algo que detuvo a Luz en seco: mi abuela se llamaba Rosa, ¿tú la conociste alguna vez, tía? La pregunta, inocente, parecía lanzada al aire, pero para Luz fue como un rayo. Rosa, la abuela que su madre le había mencionado en cartas antiguas que nunca llegaron. El mundo alrededor desapareció por un instante. La carta de Marcela Vargas, los nombres que había leído aquella mañana, todo parecía encajar de manera imposible. Podría ser un error, un azar, pero el corazón de Luz sabía que no lo era. Respiró hondo y decidió no precipitarse, no podía arriesgarse a asustar al niño ni a cometer un error que lo hiciera retroceder. Pero cada palabra que salía de Mateo era como una chispa que encendía recuerdos y sensaciones que ella creía perdidos para siempre. Sintió que todo su pasado, toda su vida de preguntas sin respuesta, estaba colisionando con este instante de manera inevitable. Cuando llegaron finalmente los trabajadores sociales, Luz tomó el control con profesionalismo, explicó la situación, les dio detalles de dónde encontró a Mateo y cómo estaba. Pero en su interior, el tiempo parecía haberse detenido. Sabía que aquel encuentro era más que un caso de policía, era la puerta a algo que no podía ignorar, la oportunidad de reconstruir un lazo que nadie sabía que existía. Mientras los adultos hablaban sobre papeleo y protocolos, Luz y Mateo compartían silencios llenos de significado, miradas que decían lo que las palabras aún no podían expresar. En ese silencio, Luz comprendió algo vital: la soledad de Mateo reflejaba la suya propia. La fuerza que ella había mostrado durante años, la fachada de seguridad y control, se desmoronaba ante la verdad de que ambos habían estado perdidos sin darse cuenta. Y mientras la nieve seguía cayendo sobre Lima, iluminada por las luces de Navidad, Luz sintió que algo dentro de ella comenzaba a cambiar para siempre. Que este niño no solo necesitaba una tía, ella también necesitaba a Mateo. Que, de alguna manera, sus vidas estaban destinadas a encontrarse en ese banco, en esa Nochebuena, para completar un vacío que ninguno de los dos sabía que existía. Después de entregar a Mateo temporalmente a los trabajadores sociales, Luz volvió a caminar por las calles de Lima, pero no podía dejar de pensar en él. Cada detalle que el niño le había contado resonaba en su memoria, los nombres, las historias, los gestos. Todo parecía encajar con la carta que había recibido aquella mañana, y su corazón le decía que no podía ignorarlo.
Sentía que una verdad enorme estaba al alcance de su mano, una verdad que cambiaría todo lo que ella creía saber sobre su propia vida. Decidió usar todos los recursos a su alcance. Contactó al abogado que le había enviado la carta, buscó registros, consultó archivos, y poco a poco empezó a confirmar lo que su corazón ya sabía: Mateo estaba relacionado con su familia. Marcela Vargas había tenido 2 hijas, Luz, entregada en adopción siendo bebé, y Sofía, la madre de Mateo, que había fallecido recientemente. La conexión era innegable. Cada documento, cada testimonio, reforzaba lo que parecía un milagro silencioso. Mientras investigaba, Luz sentía una mezcla de miedo y esperanza. Miedo de estar equivocada, de causar dolor al niño con falsas expectativas, esperanza porque por primera vez en su vida, sentía que podía reparar algo que había estado perdido durante décadas. Mateo no era solo un caso más, era su sobrino, la familia que nunca supo que tenía, la oportunidad de dar y recibir amor genuino después de tanto tiempo de soledad. Por las noches, mientras revisaba papeles y registros, Luz recordaba su infancia, su vida como niña adoptada, los momentos de vacío que nunca había podido llenar. Comprendió que ahora tenía la oportunidad de ofrecer a Mateo aquello que ella misma había buscado durante años: seguridad, amor y pertenencia. Sentía que el destino había tejido un hilo invisible que los traía a encontrarse justo en aquel momento, bajo la fría luz de la Nochebuena limeña. Cada llamada, cada correo, cada registro que confirmaba su sospecha hacía que Luz se acercara más a la verdad y a su nuevo rol. Ya no era solo policía, ya no era solo una mujer tratando de entender su pasado, ahora era alguien que podía cambiar la vida de un niño que había sufrido tanto. Alguien que podía darle un hogar y un futuro que Mateo merecía con cada fibra de su ser. Y mientras la ciudad de Lima brillaba con luces navideñas y el aroma a panetón flotaba en el aire, Luz supo que su vida estaba a punto de transformarse por completo, y que esa Nochebuena no sería solo un día más. Sería el comienzo de algo mucho más grande que cualquier historia que hubiera imaginado. Esa misma noche, después de que Mateo regresara al centro de acogida, Luz no podía quedarse quieta. Cada vez que cerraba los ojos, veía al niño temblando de frío en el banco, con su abrigo rojo demasiado grande y la mochila colgando del hombro. No podía permitir que volviera a sentirse solo en el mundo. Decidió que debía actuar, no solo como policía, sino como alguien que finalmente entendía el verdadero significado de familia. Con cuidado, comenzó a recopilar toda la información que los trabajadores sociales le habían dado. Revisó antecedentes, registros de adopción antiguos, actas de defunción y cartas. Cada papel que encontraba parecía confirmar lo que su corazón ya intuía: Mateo no solo tenía derecho a una familia, esa familia estaba allí, al alcance de su mano, esperando que alguien hiciera el primer paso. Luz sintió que la responsabilidad pesaba sobre sus hombros, pero también que por primera vez en su vida estaba haciendo algo que tenía un sentido más profundo que cualquier caso policial. Mientras trabajaba, recordó su propia historia, la soledad de los primeros años, el vacío que dejó su madre biológica, la vida con sus padres adoptivos que siempre la habían amado, pero que no podían llenar todos los huecos que la vida había dejado. Ahora tenía la oportunidad de ofrecer a Mateo todo lo que ella había necesitado de niña: seguridad, amor y la certeza de que alguien estaría allí siempre. Llamó al abogado que había enviado la carta, confirmó detalles legales y comenzó a preparar los pasos necesarios para obtener la custodia temporal de Mateo mientras se resolvían los trámites oficiales. Cada acción la acercaba más a la verdad y a la posibilidad de construir un lazo que había estado ausente por décadas. Mientras avanzaba en su investigación, Luz sentía que el pasado y el presente se unían en un mismo instante, como si todo lo que había vivido hubiera estado preparando el camino para este momento. Y aunque la noche limeña seguía su curso, con luces navideñas parpadeando y familias disfrutando de cenas y reuniones, Luz comprendió algo vital:
No importaba lo que el mundo pensara, ni los obstáculos legales, ni el tiempo perdido. Lo único que importaba era que había un niño frente a ella que necesitaba amor y había una oportunidad para reconstruir lo que la vida les había separado injustamente. Esa sensación de urgencia y responsabilidad la mantenía en movimiento, recordándole que a veces los milagros no llegan por azar, sino porque alguien decide actuar con el corazón y la valentía suficiente para cambiar el rumbo de una vida. A la mañana siguiente, Luz llegó temprano al centro de acogida. Mateo ya estaba despierto, con los ojos brillantes y la energía típica de un niño de 6 años, a pesar del cansancio de la noche anterior. Cuando la vio entrar, se iluminó. «Tía Luz», dijo con una mezcla de alegría y sorpresa, y su voz hizo que algo se quebrara en el corazón de ella. Ese simple llamado contenía todo lo que ninguna carta, ningún documento, había podido transmitir: la necesidad de pertenecer, de ser reconocidos, de no estar solos. Luz se sentó frente a él, procurando mantener la calma, pero por dentro sentía un torbellino de emociones. Cada palabra que él decía sobre su mamá Sofía, su abuela Rosa, cada recuerdo de canciones y galletas, hacía que las piezas del rompecabezas se encajaran de golpe. Los nombres, las fechas, los lugares, todo coincidía. Y, por primera vez, comprendió con certeza absoluta lo que el corazón ya había intuido: Mateo era su sobrino. La hermana que nunca conoció, Sofía, había sido madre de este niño, y ahora estaba frente a ella, con la misma sangre, con la misma historia que la unía de manera irrompible. Luz respiró hondo, buscando las palabras adecuadas para explicar algo que parecía imposible de expresar. «Mateo, hay algo que necesitas saber», empezó, con la voz temblorosa pero firme. Mateo la miró con esos ojos grandes, llenos de confianza y curiosidad. Yo soy tu tía», continuó, y cada sílaba estaba cargada de emoción contenida durante años. «Tu mamá, mi hermana, Sofía, tú eres mi sobrino, Mateo. Y nadie va a separarnos ahora». El niño la miraba, procesando la información con esa mezcla de inocencia y asombro que solo los niños poseen. «¿Entonces ya no voy a estar solo?», preguntó con un hilo de voz. Luz negó con la cabeza, y las lágrimas empezaron a recorrer sus mejillas. «Nunca más», dijo, y la promesa tenía un peso que las palabras no podían contener completamente. En ese instante, el frío de la mañana limeña desapareció, reemplazado por un calor que llenaba el banco, el centro y, de alguna manera, el corazón de ambos. Mientras esperaban que los trabajadores sociales prepararan los documentos para formalizar la custodia temporal, Luz y Mateo se sentaron juntos, compartiendo silencio y miradas que decían más que cualquier palabra. Cada gesto, cada sonrisa contenida, cada roce de mano sobre la mesa, estaba cargado de significado, era el inicio de un vínculo que reconstruiría vidas, que cerraría heridas abiertas hace décadas y que transformaría por completo sus futuros. Luz entendió entonces que el encuentro en el parque no había sido casualidad, que la Nochebuena, la nieve, el frío y aquel banco habían sido los elementos de un destino que finalmente los había unido. Ese mismo día, Luz tomó la decisión más importante de su vida: llevar a Mateo a su casa. Mientras caminaban por las calles de Lima, la nieve ligera de la mañana se mezclaba con luces de Navidad que colgaban de los árboles y faroles, creando un ambiente casi mágico. Mateo caminaba a su lado, con la mochila verde colgando del hombro, el abrigo rojo ajustado sobre su cuerpo pequeño, y una mezcla de emoción y nerviosismo reflejada en sus ojos. Al llegar al apartamento de Luz, Mateo quedó maravillado. Había colores cálidos, libros, juguetes y un espacio diseñado para él sin que aún lo supiera. Luz lo guió por cada habitación, explicándole que ese sería su hogar, un lugar donde nunca más tendría que sentir miedo ni soledad. Mateo tocaba las paredes, los muebles, como si quisiera asegurarse de que todo era real,
de que no desaparecería como tantas veces había sucedido con su mamá y su abuela. Sentados en la sala, compartiendo galletas que Luz había preparado rápidamente, Mateo empezó a hablar de su mamá Sofía, de los domingos que habían pasado juntas, de la abuela Rosa, y Luz lo escuchaba, absorbiendo cada detalle. Cada palabra hacía que su vínculo se fortaleciera, cada historia que él contaba era un puente entre su pasado y el presente que estaban empezando a construir juntos. Luz comprendió que su papel no era reemplazar a su hermana ni a su abuela, sino convertirse en la familia que Mateo necesitaba, en la presencia estable que le permitiera sanar y sentirse protegido. En esos primeros momentos, también surgieron las lágrimas. Mateo lloró al recordar a su mamá y a su abuela, y Luz lo abrazó con fuerza, permitiéndose a ella misma liberar años de emociones contenidas. No eran solo lágrimas de dolor, eran también lágrimas de alivio, de esperanza, de la certeza de que finalmente podían empezar de nuevo. Cada abrazo, cada palabra de consuelo, cada gesto de cariño, tejía lentamente un lazo que iba más allá de la sangre, un lazo construido con cuidado, confianza y amor. Mientras el día avanzaba, Luz y Mateo comenzaron a organizar pequeños rituales para adaptarse, la hora de la comida, la lectura antes de dormir, los juegos en la sala. Todo era nuevo, pero también maravilloso. Luz entendió que la construcción de esta familia no sería inmediata ni sencilla, pero que cada paso, cada sonrisa, cada pequeño logro, era un avance hacia la seguridad emocional que ambos necesitaban. Esa Nochebuena, mientras las luces iluminaban el apartamento y la ciudad seguía su ritmo, Luz y Mateo compartieron su primer momento de verdadera pertenencia. No había miedo, no había soledad, solo la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, estaban exactamente donde debían estar. Los días siguientes fueron una mezcla de descubrimientos y pequeños desafíos. Mateo tenía pesadillas sobre su mamá y su abuela, despertaba a mitad de la noche y buscaba a Luz como si fuera su ancla en un mundo que de repente se sentía seguro. Luz aprendió rápido a calmarlo, a encontrar las palabras correctas, a acompañarlo sin imponerse, permitiendo que el niño procesara sus pérdidas mientras comenzaba a construir confianza. Cada lágrima, cada abrazo y cada tía Luz, me quedo contigo, reforzaba un vínculo que se volvía más fuerte con cada día que pasaba. En la escuela, Mateo empezó tímidamente, con miedo a relacionarse, pero poco a poco encontró amigos con quienes jugar, compartir historias y reír de nuevo. Luz lo acompañaba en lo que podía, y cuando regresaba a casa, lo escuchaba hablar de sus pequeñas victorias, de los juegos en el recreo, de los dibujos que había hecho para ella. Cada relato era un recordatorio de que estaban formando algo real, un hogar donde Mateo no solo tenía techo, sino seguridad y amor. Luz también descubría cosas nuevas sobre sí misma. La paciencia que necesitaba para lidiar con los temores de Mateo, la alegría que sentía al verlo reír de verdad, la capacidad de adaptarse y aprender a cuidar a alguien que dependía completamente de ella. Poco a poco comprendió que la maternidad no era solo dar a luz, sino decidir cada día poner a otro ser por encima de uno mismo, amar con intención y constancia. Y mientras avanzaban juntos, la historia de su familia cobraba sentido. Las cartas que su madre biológica había dejado, los recuerdos que Mateo compartía de su mamá y su abuela, todo se mezclaba con su propia vida, creando un tapiz de amor que la llenaba de gratitud. Cada noche, antes de dormir, Mateo la abrazaba fuerte y decía, «Tía Luz, gracias por quedarte conmigo», y Luz sentía que la vida le estaba dando, finalmente, lo que había estado buscando durante 35 años. Conexión, pertenencia y la certeza de que las heridas podían comenzar a sanar cuando alguien se atrevía a amar de verdad. Ese proceso no era fácil ni lineal. Había días difíciles, lágrimas, frustraciones y temores, pero también risas, juegos, pequeñas aventuras por Lima y momentos de complicidad que hacían que todo valiera la pena. Luz y Mateo estaban aprendiendo a ser familia,
paso a paso, descubriendo que los lazos más fuertes no siempre se construyen en años, sino en la intensidad del amor compartido y la decisión de estar presentes, especialmente cuando más se necesita. Llegó la primera víspera de Navidad que Mateo pasaba en su nuevo hogar con Luz. La ciudad estaba iluminada, las calles llenas de luces y aromas a panetón, pero dentro del apartamento se respiraba algo más, un calor que no tenía que ver con la calefacción, sino con el amor y la seguridad que finalmente los rodeaba. Mateo se movía por la sala con entusiasmo, mostrando los dibujos que había hecho y preguntando si podían hacer galletas juntos como solía hacerlo con su mamá. Luz lo observaba con una sonrisa que no cabía en su rostro. Ese niño, que había llegado al banco perdido y temblando, ahora estaba comenzando a sentirse en casa. Mientras preparaban la cocina para hornear galletas, Mateo se detuvo de repente, miró a Luz con esos ojos grandes y sinceros, y preguntó: «Tía Luz, ¿crees que mamá y la abuela nos están viendo desde el cielo?». La pregunta, inocente y profunda, hizo que Luz tragara saliva y contuviera las lágrimas. Se inclinó hacia él, lo abrazó fuerte y le respondió con sinceridad: «Creo que sí, Mateo. Y creo que están felices de que nos hayamos encontrado. Que ahora vamos a cuidarnos juntos, como siempre debimos hacerlo». Ese abrazo selló algo invisible pero tangible entre ellos. Luz comprendió que no solo había rescatado a Mateo de la soledad, sino que también había encontrado una parte de sí misma que había estado perdida por décadas, la sensación de pertenencia, de ser parte de algo más grande que uno mismo. Cada sonrisa de Mateo, cada risa espontánea mientras decoraban las galletas, cada mirada llena de confianza, era un recordatorio de que la vida podía rehacerse incluso después del dolor más profundo. Al caer la noche, sentados juntos en el sofá con chocolate caliente, Luz miró por la ventana y vio la nieve ligera cayendo sobre la ciudad. Mateo apoyó su cabeza en su hombro y dijo con suavidad: «Gracias por quedarte conmigo, tía Luz». Y en ese instante, ella supo que todo el camino recorrido, los años de preguntas, los secretos, la soledad, habían tenido sentido solo para llevarlos hasta ese momento. La Navidad ya no era un día de soledad ni de incertidumbre, era un día de amor, de familia, de milagros que llegan cuando menos los esperas. Mientras las luces de la ciudad brillaban y la nieve caía, Luz comprendió que la verdadera familia no siempre se construye con sangre únicamente, sino con decisiones valientes de amar y estar presentes. Mateo ya no estaba perdido, y ella tampoco. Esa Nochebuena, bajo la luz suave y los copos de nieve que caían como pequeños milagros blancos, ambos habían encontrado su hogar, su lugar en el mundo, y la promesa de nunca más estar solos. Pasaron los días, los meses, y Luz y Mateo construyeron una rutina llena de amor, confianza y pequeños milagros cotidianos. Cada noche, antes de dormir, recordaban juntos aquel primer encuentro en el parque, aquel banco cubierto de nieve que los había unido para siempre. Luz comprendió que la vida podía rompernos primero para luego enseñarnos a reconstruirnos con alguien a nuestro lado. Ahora, cada víspera de Navidad, regresan al mismo banco, toman chocolate caliente y se cuentan la historia de cómo se encontraron. Como un ritual que celebra el amor que eligieron darse y la familia que el destino les permitió formar. Mateo ya no es solo un niño que perdió todo, es un pequeño lleno de alegría, seguridad y pertenencia. Luz ya no es solo una mujer marcada por la soledad y los secretos, es madre, tía, guía y protectora, consciente de que su corazón puede amar más de lo que jamás imaginó. A veces, las familias se forman de manera inesperada. A veces basta una mirada, una pregunta inocente, un instante de valentía para cambiar el rumbo de dos vidas para siempre. Y esa es la magia de la vida, encontrar nuestro hogar donde menos lo esperamos, y darnos cuenta de que, incluso después de años de búsqueda y pérdidas, nunca es tarde para dejar que el amor nos encuentre. Si esta historia te recordó lo valioso que es estar cerca de quienes amas, deja tu señal aquí abajo. Porque las historias más hermosas nacen en los lugares más inesperados, y hoy, la de Luz y Mateo también vive en ti.